Muy buen día a todos ustedes. Vamos a iniciar con la revisión del tema del día de hoy, que corresponde a regiones pectoral y escápula. Los músculos axiopendiculares anteriores que mueven la cintura escapular son 4: el pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y serrato anterior. El pectoral mayor es un músculo de gran tamaño y en forma de abanico que cubre la parte superior del tórax. Está dotado de una porción clavicular y una esternocostal. La porción esternocostal es mucho mayor y su borde lateral aporta la masa muscular que forma la mayor parte de la pared anterior de la axila. Su borde inferior constituye el pliegue anterior de la axila. El pectoral mayor y la parte adyacente del deltoides forman el estrecho surco deltopectoral, por el cual discurre la vena cefálica. No obstante, estos músculos divergen ligeramente en dirección superior y acaban formando, junto con la clavícula, el triángulo clavipectoral. Cuando actúan conjuntamente, las dos porciones del pectoral mayor producen una potente aducción y rotación medial del brazo, pero también pueden actuar de forma independiente y entonces la porción clavicular flexiona el húmero y la esternocostal lo extiende hacia atrás desde la posición flexionada. Para explorar la porción clavicular del pectoral mayor, el brazo debe abducir 90 grados y el sujeto debe mover el brazo anteriormente contra resistencia. Esta maniobra permite observar y palpar la porción clavicular, siempre y cuando sus movimientos sean normales. Para explorar la porción esternocostal del pectoral mayor, el brazo se debe abducir 60 grados y a continuación debe aducirse contra resistencia. Esta maniobra permite observar y palpar la porción esternocostal siempre y cuando sus movimientos sean normales. El pectoral menor se sitúa en la pared anterior de la axila, donde está recubierto en su práctica totalidad por el pectoral mayor, que es mucho más grande. El músculo pectoral menor tiene forma triangular. Su base está formada por unas bandas carnosas que se insertan en los extremos anteriores de las costillas, tercera a quinta, cerca de sus cartílagos costales. Su vértice se encuentra en el proceso coracoides del escápula. Es frecuente observar variaciones en las inserciones costales de este músculo. El pectoral menor estabiliza la escápula y actúa cuando se extiende el miembro superior hacia adelante para tocar un objeto que se encuentra fuera del alcance de la mano. También ayuda a elevar las costillas en inspiración profunda cuando la cintura escapular está fijada o elevada. El pectoral menor es útil punto de referencia anatómico y quirúrgico para la localización de estructuras axilares, ya que, junto con el proceso coracoides, este músculo forma un gran puente bajo el cual pasan diversos vasos y nervios hacia el brazo. El subclavio está orientado casi horizontalmente cuando el brazo se encuentra en posición anatómica. Este músculo pequeño y redondeado se sitúa inferior a la clavícula y ofrece una cierta protección a los vasos subclavios y al tronco superior del plexo braquial. El subclavio ancla y deprime la clavícula, estabilizándola durante los movimientos del miembro superior. También ayuda a contrarrestar la tendencia de la clavícula a luxarse en la articulación esternoclavicular. El serrato anterior cubre la parte lateral del tórax y forma la pared medial de la axila. Esta amplia lámina de grueso músculo recibe su nombre por la apariencia cerrada de sus bandas o digitaciones carnosas. Las bandas musculares se dirigen posteriormente y luego medialmente para insertarse en toda la longitud de la cara anterior del borde medial de la escápula, incluido su ángulo inferior. El serrato anterior es uno de los músculos más potentes de la cintura escapular. Es un potente protractor de la escápula y se utiliza cuando se dan puñetazos o se intenta alcanzar algún objeto situado anteriormente. La robusta parte inferior del serrato anterior
rota la escápula y eleva su cavidad glenoidea para que el brazo pueda elevarse por encima del hombro. También ancla la escápula y la mantiene estrechamente unida a la pared torácica, lo cual permite que otros músculos la utilicen como hueso fijo para mover el húmero. El serrato anterior mantiene la escápula contra la pared torácica cuando se realizan flexiones de brazos en el suelo o se empuja contra resistencia. Para explorar el serrato anterior, el sujeto debe extender el miembro y empujar con la mano contra una pared. Esta maniobra permite observar y palpar varias de las digitaciones que lo forman, siempre y cuando sus movimientos sean normales. La tabla 3.3 que ustedes encuentran en su bibliografía tiene señalados a los 4 músculos axioapendiculares anteriores con sus inserciones proximales, distales, su inervación y acciones principales ya señaladas. En cuanto a los músculos axioapendiculares posteriores y escápulo-humerales, los primeros, los músculos axioapendiculares posteriores, unen el esqueleto apendicular superior al esqueleto axial. Los músculos posteriores del hombro se dividen en 3 grupos. Músculos axioapendiculares posteriores superficiales, que involucran el trapecio y dorsal ancho, músculos axioapendiculares posteriores profundos, en los que se encuentra el elevador de la escápula y romboides, y músculos escápulo-humerales, los cuales involucran el deltoides, el redondo mayor y los 4 del manguito de los rotadores, es decir, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Los músculos axioapendiculares posteriores superficiales. Empezando por el trapecio, proporciona una unión directa de la cintura escapular con el tronco. Este extenso músculo triangular cubre la cara posterior del cuello y la mitad superior del tronco. Se denomina así porque los músculos de los 2 lados forman un trapecio. El trapecio une la cintura escapular al cráneo y a la columna vertebral y participa en la suspensión del miembro superior. Las fibras del trapecio se dividen en 3 porciones que ejercen acciones diferentes en la unión fisiológica escápulo-torácica. Las fibras descendentes que elevan la escápula, las fibras medias que retraen la escápula y las fibras ascendentes que descienden la escápula y el hombro. Las fibras descendentes y ascendentes del trapecio intervienen conjuntamente en la rotación de la escápula sobre la pared torácica, porque actúan en direcciones opuestas. El trapecio también traba el hombro, para lo cual tracciona de la escápula posterior y superiormente, y la fija en posición sobre la pared torácica con una contracción tónica. En consecuencia, la debilidad de este músculo provoca la caída del hombro. Para explorar el trapecio, el sujeto debe encoger los hombros contra resistencia. Esta maniobra permite observar y palpar el borde superior del músculo siempre y cuando sus movimientos sean normales. En cuanto al dorsal ancho, el nombre es muy adecuado, ya que cubre una amplia porción del dorso. Este gran músculo con forma de abanico se extiende desde el tronco hasta el húmero y actúa directamente sobre la articulación del hombro e indirectamente sobre la cintura escapular. El dorsal ancho extiende, retrae y rota el húmero medialmente. En combinación con el pectoral mayor, el dorsal ancho es un potente aductor del húmero y desempeña un papel básico en la rotación hacia abajo de la escápula asociada a este movimiento. También actúa en la recuperación de la posición del miembro superior cuando éste se encuentra en abducción por encima del hombro, y por ello es importante para trepar. Junto con el pectoral mayor, el dorsal ancho eleva el tronco hacia el brazo, que es lo que sucede cuando se realizan flexiones de brazos, al elevarse hasta que el mentón toca una barra situada por encima de la cabeza, o se trepa un árbol. Estos movimientos también tienen lugar cuando se corta madera con un hacha, se rema en una canoa o se nada.
Para explorar el dorsal ancho, el sujeto debe de tener el brazo en abducción a 90 grados y luego aducir contra resistencia. Esta maniobra permite observar y palpar fácilmente el borde anterior del músculo en el pliegue axilar posterior, siempre y cuando sus movimientos sean normales. Respecto a los músculos axioapendiculares posteriores profundos, estos son el elevador de la escápula y los romboides. Estos músculos proporcionan una unión directa entre los esqueletos apendicular y axial. El primero de ellos, el elevador de la escápula, el tercio superior de este, un músculo con forma de cincha, se sitúa en profundidad al esternocleidomastoideo y el inferior en profundidad al trapecio. Las fibras de este músculo se originan en los procesos transversos de las vértebras cervicales superiores y se dirigen inferiormente hasta el borde superomedial de la escápula. Fiel a su nombre, este músculo, si actúa en conjunción con la porción descendente del trapecio, eleva la escápula o la fija. Junto a los romboides y el pectoral menor, rota la escápula y hace descender la cavidad glenoidea. Si los dos elevadores de la escápula se contraen bilateralmente junto con el trapecio, hacen que se extienda el cuello. Su acción unilateral puede contribuir a la flexión lateral del cuello. En cuanto al romboide, los dos romboides, mayor y menor, que no siempre están claramente separados uno de otro, tienen forma romboidea. Se sitúan en profundidad al trapecio y forman bandas paralelas amplias, que discurren inferolateralmente desde las vértebras hasta el borde medial de la escápula. El delgado y aplanado romboides mayor es aproximadamente 2 veces más ancho que el grueso romboides menor, situado superior a él. Los romboides retraen y rotan la escápula, con lo que desciende la cavidad glenoidea. También ayudan al serrato anterior a mantener la escápula contra la pared torácica y la fijan durante los movimientos del miembro superior. Los romboides actúan cuando se hace bajar con fuerza los miembros superiores partiendo de una posición elevada. Para explorar los romboides, el sujeto debe situar sus manos en la parte posterior de las caderas y desplazar los codos posteriormente contra resistencia. Esta maniobra permite palpar los romboides a lo largo de los bordes mediales de las escápulas, siempre y cuando sus movimientos sean normales, al encontrarse en profundidad con respecto a los trapecios, son difíciles de visualizar. De igual manera, en la tabla 3.4 están señalados los músculos axioapendiculares posterior que hemos señalado: trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboides menor y mayor, con sus inserciones proximales, distales, su inervación y acción, la cual fue señalada previamente. También encontraremos los movimientos de la escápula, precisamente puesto que hemos hablado de estos músculos que mueven a la escápula, es importante reconocer cuáles son los movimientos de la escápula, qué músculos participan en cada uno de ellos, cuáles son los nervios para estos músculos que participan en las acciones y cuál es la amplitud de los movimientos de la misma. En cuanto a los músculos escapulohumerales, los 6 músculos escapulohumerales, deltoides, redondo mayor, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor, son relativamente cortos. Se extienden desde la escápula hasta el húmero y actúan sobre la articulación del hombro. Empezaremos hablando del deltoides. Este es un potente y grueso músculo de textura tosca que recubre el hombro y forma su contorno redondeado. Como su nombre lo indica, tiene forma de la letra griega delta. Se divide en 2 porciones, unipeniformes y una multipeniforme, que pueden actuar separadamente o como un todo.
Cuando las tres porciones del deltoides se contraen simultáneamente, el brazo se abduce. Las porciones clavicular y espinal actúan como tensores que sostienen el brazo para cuando se encuentra en abducción. Para iniciar el movimiento durante los primeros 15 grados de la abducción, el deltoides recibe ayuda del supraespinoso. Cuando el brazo se encuentra en aducción completa, la línea de tracción del deltoides coincide con el eje del húmero, de modo que éste tira directamente del hueso hacia arriba y no puede iniciarse ni generar abducción. No obstante, el deltoides es capaz de actuar como un músculo coaptador porque opone resistencia al desplazamiento inferior de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Para iniciar la aducción desde una posición de aducción completa, se necesita la acción del supraespinoso o bien que el sujeto se incline hacia un lado para que el movimiento se inicie debido a la fuerza de gravedad. El deltoides se vuelve completamente eficaz como abductor tras los primeros 15 grados de movimiento. Las porciones clavicular y espinal del deltoides actúan en el balanceo que realizan los miembros superiores cuando se camina. La porción clavicular colabora con el pectoral mayor y en la flexión del brazo, y la espinal con el dorsal ancho en su extensión. El deltoides también ayuda a estabilizar la articulación del hombro y a mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea durante los movimientos del miembro superior. Para explorar el deltoides, el sujeto debe abducir el brazo contra resistencia desde una posición de aproximadamente 15 grados. Esta maniobra permite observar y palpar fácilmente el deltoides siempre y cuando sus movimientos sean normales. Si la persona está en decúbito supino, se evita la influencia de la gravedad. En cuanto al redondo mayor, es un grueso músculo redondeado que discurre lateralmente al tercio inferolateral de la escápula. Su borde inferior forma el borde inferior de la parte lateral de la parte posterior del axila. El redondo mayor aduce y rota medialmente el brazo. También puede participar en su extensión a partir de la posición flexionada y es un importante estabilizador de la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Para explorar el redondo mayor, el sujeto debe poner el brazo en abducción y aducirlo contra resistencia. Esta maniobra permite observar y palpar fácilmente el músculo en el pliegue posterior de la axila, siempre y cuando sus movimientos sean normales. En cuanto a los músculos del manguito de los rotadores, 4 de los músculos escápulo-humerales, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, reciben este nombre, porque forman un manguito músculo tendinoso rotador alrededor de la articulación del hombro. Con excepción del supraespinoso, todos ellos son rotadores del húmero. El supraespinoso, además de formar parte del manguito de los rotadores, inicia y ayuda al deltoides en los primeros 15 grados de la abducción del brazo. Los tendones de estos 4 músculos se fusionan con la membrana fibrosa de la cápsula de la articulación del hombro y la refuerzan formando el manguito rotador que la protege y le da estabilidad. La contracción tónica de estos músculos sujeta firmemente la relativamente grande cabeza del húmero en la pequeña y poco profunda cavidad glenoidea de la escápula durante los movimientos del brazo. Los músculos del manguito de los rotadores y sus inserciones están señaladas a continuación. El supraespinoso ocupa la fosa supraespinosa de la escápula. Una bolsa lo separa del cuarto lateral de la fosa. Para explorar el supraespinoso, el sujeto debe abducir el brazo contra resistencia desde la posición de aducción completa, mientras el examinador palpa el músculo por encima de la espina
de la escápula. El infraespinoso ocupa los 3/4 mediales de la fosa infraespinosa y está parcialmente cubierto por el deltoides y el trapecio. Aparte de estabilizar la articulación del hombro, es un potente rotador lateral del húmero. Para explorar el infraespinoso, el sujeto debe flexionar el codo y aducir el brazo, para luego rotarlo lateralmente contra resistencia. Esta maniobra permite palpar el músculo inferior a la espina de la escápula siempre y cuando sus movimientos sean normales. Para explorar la función del nervio supraescapular que inerva al supraespinoso y al infraespinoso, deben examinarse ambos músculos. El redondo menor es un músculo estrecho y alargado al que oculta por completo el deltoides y que no siempre se distingue claramente del infraespinoso. Colabora con el infraespinoso en la rotación lateral del brazo y participa en su aducción. La mejor manera de distinguir el redondo menor y el infraespinoso es por su inervación. La del primero procede del nervio axilar y la del segundo del nervio supraescapular. Por último, el músculo subescapular es un músculo grueso y triangular que se sitúa sobre la cara costal de la escápula y forma parte de la pared posterior de la axila. En su trayecto hacia el húmero, cruza la cara anterior de la articulación del hombro. El subescapular es el principal rotador medial del brazo y también participa en su aducción. Junto con los otros músculos del manguito de los rotadores, mantiene la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea durante todos los movimientos de la articulación del hombro. La tabla 3.6, que señala los músculos escápulo-humerales señalados hace un momento, marcan no solamente su inserción proximal y distal, sino su inervación y la acción del músculo recién comentado. En cuanto a la anatomía de superficie de las regiones pectoral, escapular y deltoidea, algunas ya han sido señaladas en este tema y en temas anteriores. La clavícula es el límite que separa la raíz del cuello del tórax. También indica la división entre los territorios del drenaje linfático cervical profundo y axilar. La linfa de las estructuras superiores a las clavículas drenan a través de los nódulos cervicales profundos y a las de los inferiores de las clavículas hasta la altura del ombligo drenan a través de los nódulos linfáticos axilares. La fosa infraclavicular es el área deprimida, situada justo inferior a la parte lateral de la clavícula. Esta depresión se superpone al triángulo clavipectoral, limitado por la clavícula superiormente, el pectoral mayor medialmente y el deltoides lateralmente, que puede ser visible en la fosa de los individuos delgados. La vena cefálica, tras ascender por el miembro superior, entra en el triángulo clavipectoral y perfora la fascia clavipectoral para acabar en la vena axilar. El proceso coracoides de la escápula no es subcutáneo, sino que está cubierto por el borde anterior del deltoides. No obstante, se puede notar su punta en la palpación profunda de la cara lateral del triángulo clavipectoral. El proceso coracoides se utiliza como punto de referencia óseo cuando se lleva a cabo un bloqueo del plexo braquial y su posición es importante en el diagnóstico de la luxación de hombro. Si el sujeto sostiene un peso, se puede palpar el inclinado borde anterior del trapecio y el lugar en el que sus fibras superiores se insertan en el tercio lateral de la clavícula. Cuando el brazo se abduce y luego se aduce contra resistencia, puede visualizarse y palpar la porción esternocostal del pectoral mayor. Si se pinza con los dedos, el pliegue anterior de la axila, que delimita la axila anteriormente, puede llegarse a tocar el borde inferior de la porción esternocostal del pectoral mayor. Inferiormente al pliegue anterior de la axila son visibles varias digitaciones del serrato anterior. El pliegue posterior de la axila está compuesto por piel y tejido muscular y delimita la axila posteriormente. Se puede seguir con los dedos el borde lateral del acromión en dirección posterior hasta que termina en el ángulo acroamial. Clínicamente, la longitud del brazo se mide desde el ángulo acromial hasta el cóndilo lateral del húmero.
Cuando el brazo se encuentra en aducción, el tubérculo mayor del húmero es el punto óseo más lateral del hombro y se puede tocar a la palpación profunda a través del deltoides, inferior al borde lateral del acromión. Cuando se abduce el brazo, el tubérculo mayor desaparece debajo del acromión y ya no puede palparse. El deltoides, al cubrir la parte proximal del húmero, forma el contorno muscular redondeado del hombro. Los bordes y las partes del deltoides normalmente son visibles cuando el brazo se abduce contra resistencia. En las luxaciones del hombro es típica la pérdida del aspecto redondeado de la musculatura y la aparición de una depresión superficial distal al acromión debido al desplazamiento de la cabeza del húmero. El redondo mayor es prominente cuando el sujeto aduce y rota medialmente el brazo contra resistencia, partiendo de una posición previa en abducción, como sucede cuando un gimnasta estabiliza o fija la articulación del hombro al hacer el Cristo en las anillas. El movimiento de abducción de los miembros superiores, la escápula, se desplaza lateralmente sobre la pared torácica y ello permite la palpación del romboides. Al encontrarse estos últimos en profundidad con respecto al trapecio, no siempre son visibles. Si se produce una parálisis de los romboides de un lado, la escápula de la mitad del cuerpo afectada se aparta más de la línea media que la otra, porque los músculos paralizados son incapaces de retraer. Con esto concluimos la primera parte del tema del día de hoy y a continuación revisaremos la axila. La axila es el espacio piramidal inferior a la articulación del hombro y superior a la fascia axilar, localizado en la unión entre el brazo y el tórax. La axila proporciona una vía de paso o centro de distribución normalmente protegida por el miembro superior aducido para las estructuras vasculonerviosas que discurren hacia el miembro superior y retornan a él. Desde este centro de distribución, las estructuras vasculonerviosas pasan superiormente a través del conducto cervicoaxilar hacia la raíz del cuello, anteriormente a través del triángulo clavipectoral hacia la región pectoral, inferior y lateralmente hacia el propio miembro, posteriormente a través del espacio cuadrangular hacia la región escapular, inferior y medialmente a lo largo de la pared torácica hacia los músculos axioapendiculares situados inferiormente. La forma y el tamaño de la axila varían según la posición del brazo. De hecho, casi desaparece cuando éste se encuentra en abducción completa. La axila consta de un vértice, una base y 4 paredes. El vértice de la axila es el conducto cervicoaxilar, la vía de paso entre el cuello y la axila. Está limitado por la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula. Las arterias, las venas, los vasos linfáticos y los nervios atraviesan esta abertura superior para dirigirse hacia el brazo o retornar de él. La base de la axila está formada por la piel, el tejido subcutáneo y la fascia axilar, y se extiende desde el brazo hasta la pared torácica para formar la fosa axilar. La base de la axila o fosa axilar está circunscrita por los pliegues axilares anterior y posterior, la pared torácica y la cara medial del brazo. La pared anterior de la axila tiene 2 capas, formadas por el pectoral mayor y el pectoral menor y las fascias pectoral y clavipectoral asociadas. El pliegue anterior de la axila es la parte más inferior de la pared anterior que puede agarrarse con los dedos. Está formado por el pectoral mayor en el puente que éste establece desde la pared torácica hasta el húmero y por el tegumento que lo recubre. La pared posterior de la axila está formada principalmente por la escápula y el subescapular en su cara anterior y por el redondo mayor y el dorsal ancho inferiormente. El pliegue posterior de la axila es la parte más inferior de la pared posterior
que se puede agarrar. Llega más abajo que la pared anterior y está formado por el dorsal ancho, el redondo mayor y el tegumento que lo recubre. La pared medial de la axila está formada por la pared torácica y el serrato anterior que la recubre. La pared lateral de la axila es una estrecha pared ósea formada por el surco intertubercular del húmero. La axila contiene los vasos sanguíneos axilares, vasos linfáticos y diversos grupos de nódulos linfáticos axilares, todos ellos incluidos en una matriz de grasa axilar. También contiene grandes nervios que configuran los fascículos y los ramos del plexo braquial, una red de nervios interconectados que se extienden desde el cuello hasta el miembro superior. Proximalmente, estas estructuras vasculonerviosas están envueltas por la vaina axilar, una extensión de la fascia cervical similar a una manga. En cuanto a la arteria axilar, se inicia en el borde lateral de la primera costilla como continuación de la arteria subclavia y termina en el borde inferior del redondo mayor. Discurre posteriormente al pectoral menor en el brazo y se convierte en la arteria braquial cuando cruza el borde inferior del redondo mayor, posición en la cual normalmente ya ha alcanzado el húmero. Con finalidad descriptiva, la arteria axilar se divide en 3 porciones definidas por su relación con el pectoral menor, las cuales son la primera porción de la arteria axilar, que se localiza entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor. Está encerrada en la vaina axilar y da origen a una rama, la arteria torácica superior. La segunda porción de la arteria axilar se sitúa posterior al pectoral menor y tiene 2 ramas, las arterias toracoacromial y torácica lateral, que pasan medial y lateralmente al músculo respectivamente. La tercera porción de la arteria axilar se extiende desde el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor y da 3 ramas, la arteria subescapular, la arteria circunfleja humeral anterior y posterior. Las ramas de la arteria axilar son las siguientes. La arteria torácica superior, que es un vaso pequeño y muy variable que se origina justo inferior al subclavio. En general, se dirige inferomedialmente posterior a la vena axilar e irriga el subclavio en los músculos del primer y el segundo espacio intercostales, las digitaciones superiores del serrato anterior y los músculos pectorales que la recubren. Se anastomosan con las arterias intercostales y o torácica interna. La arteria toracoacromial, un tronco ancho y corto, perfora la membrana costocoracoidea y se divide en 4 ramas, en profundidad a la porción clavicular del pectoral mayor. La arteria torácica lateral tiene un origen variable. Normalmente nace como la segunda rama de la segunda porción de la arteria axilar y desciende a lo largo del borde lateral del pectoral menor, al cual sigue hasta el interior de la pared torácica. Sin embargo, también puede originarse a partir de las arterias toracoacromial, supraescapular o subescapular. La arteria torácica lateral irriga el pectoral, el serrato anterior, los músculos intercostales, los nódulos linfáticos axilares y la cara lateral de la mama. La arteria subescapular, que es la rama de la arteria axilar de mayor diámetro pero menor longitud, desciende a lo largo del borde lateral subescapular en la pared posterior de la axila. Pronto termina al dividirse en las arterias circunfleja de la escápula y toracodorsal. La arteria circunfleja de la escápula suele ser la mayor rama terminal de la arteria subescapular. Se curva posteriormente alrededor del borde lateral de la escápula y se dirige hacia atrás entre el subescapular y el redondo mayor para irrigar los músculos del dorso de la escápula. Participa en la anastomosis en torno a la escápula. La arteria toracodorsal continúa el trayecto general de la arteria subescapular hacia el ángulo inferior de la escápula e irriga los músculos adyacentes, principalmente el dorsal ancho,
También participa en la anastomosis arterial de alrededor del escápula. Las arterias circunflejas humerales rodean el cuello quirúrgico del húmero y se anastomosan entre ellas. La arteria circunfleja humeral anterior, que es la menor, se dirige lateralmente en profundidad al coraco braquial y al bíceps braquial. Da origen a una rama ascendente que irriga el hombro. La arteria circunfleja humeral posterior, de mayor tamaño, se dirige medialmente a través de la pared posterior de la axila por el espacio cuadrangular, acompañada del nervio axilar para irrigar la articulación del hombro y los músculos que la rodean. La tabla 3.7, reflejada en su bibliografía, señala las arterias de la porción proximal del miembro superior, donde están señaladas las ramas de la arteria axilar previamente comentadas. En cuanto a la vena axilar, se sitúa inicialmente en el lado anteromedial de la arteria axilar, pero en su parte terminal es anteroinferior a esta. Esta gran vena se forma a partir de la unión de las venas braquiales y la vena basílica en el borde inferior del redondo mayor. Las descripciones dividen la vena axilar en 3 porciones, que se corresponden con las 3 porciones de la arteria axilar. Así pues, su extremo inicial distal es la tercera porción, mientras que su extremo terminal proximal es la primera porción. La vena axilar termina en el borde lateral de la primera costilla, donde se convierte en la vena subclavia. En la axila, las venas son más abundantes que las arterias. Tienen una gran variabilidad y presentan frecuentes anastomosis. La vena axilar recibe vasos tributarios que generalmente se corresponden con ramas de la arteria axilar, con unas pocas excepciones importantes. Las venas correspondientes a las ramas de la arteria toracocromial no se fusionan para entrar como una tributaria común. Algunas entran de forma independiente en la vena axilar, pero otras drenan en la vena cefálica, que a su vez lo hace en la vena axilar superior al pectoral menor, cerca de su transición a la vena subclavia. La vena axilar recibe, directa o indirectamente, a la o las venas toracoepigástricas, que se forman a partir de la anastomosis de venas superficiales de la región inguinal contributarias de la vena axilar. Estas venas constituyen una vía colateral que permite el retorno venoso en presencia de una obstrucción de la vena cava inferior. En cuanto a los nódulos linfáticos axilares, el tejido conectivo fibroadiposo de la axila contiene numerosos nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos axilares se distribuyen en 5 grupos principales: pectoral, subescapular, humeral, central y apical. Los grupos se disponen de un modo que recuerdan la forma piramidal de la axila. 3 de estos grupos se relacionan con la base triangular, uno en cada esquina de la pirámide. Los nódulos linfáticos pectorales son entre 3 y 5 y se sitúan a lo largo de la pared medial de la axila, alrededor de la vena torácica lateral y el borde inferior del pectoral menor. Los nódulos pectorales reciben linfa principalmente de la pared torácica anterior, incluida la mayor parte de la mama. Los nódulos linfáticos subescapulares son 6 o 7 y se sitúan a lo largo de los pliegues posterior de la axila y de los vasos sanguíneos subescapulares. Estos nódulos reciben linfa de la cara posterior, de la pared torácica y de la región escapular. Los nódulos linfáticos humerales son entre 4 y 6 y se sitúan a lo largo de la pared lateral de la axila, medial y posteriormente a la vena axilar. Estos nódulos reciben prácticamente toda la linfa del miembro superior, con la excepción de la que circula por los vasos linfáticos satélites de la vena cefálica, que drena principalmente en los nódulos linfáticos axilares apicales e infraclaviculares. Los vasos linfáticos eferentes de estos 3 grupos se dirigen a los nódulos linfáticos centrales. 3 o 4 de estos grandes nódulos se sitúan en la profundidad del pectoral menor, cerca de la base de la axila y asociados a la segunda porción de la arteria axilar. Los vasos eferentes de los nódulos linfáticos centrales se dirigen a los nódulos linfáticos apicales, que se localizan en el vértice de la axila
a lo largo del lado medial de la vena axilar y de la primera porción de la arteria axilar. Los nódulos linfáticos apicales reciben linfa de todos los otros grupos de nódulos axilares, así como de los linfáticos que acompañan a la vena cefálica proximalmente. Los vasos eferentes de los grupos apical atraviesan el conducto cérvico-axilar. Estos vasos eferentes se acaban uniendo para formar el tronco linfático subclavio, aunque algunos pueden drenar por el camino a través de los nódulos linfáticos claviculares. En el lado derecho, el tronco subclavio, una vez formado, puede juntarse con los troncos yugular y broncomediastínico para formar el conducto linfático derecho, o desembocar en el ángulo venoso derecho de forma independiente. En el lado izquierdo, el tronco subclavio normalmente se une al conducto torácico. En cuanto al plexo braquial, la mayoría de los nervios del miembro superior procede de este plexo, una importante red nerviosa que se inicia en el cuello y se extiende hacia el interior de la axila. Casi todos los ramos del plexo braquial se originan en la axila. Este plexo se forma por la unión de los ramos anteriores de los 4 últimos nervios cervicales, de C5 a C8, y del primero torácico, que constituyen las raíces del plexo braquial. Las raíces del plexo normalmente pasan a través de la hendidura que existe entre los escalenos anterior y medio junto con la arteria subclavia. Cuando las raíces del plexo pasan entre los músculos escalenos, reciben las fibras simpáticas que circulan por ellas de los ramos comunicantes grises de los ganglios cervicales medio e inferior. En la parte inferior del cuello, las raíces del plexo braquial se unen para formar 3 troncos. Un tronco superior de la unión de las raíces C5 y C6, un tronco medio que es continuación de la raíz C7 y un tronco inferior de la unión de las raíces C8 y T1. Cada tronco del plexo braquial da origen a una división anterior y una posterior cuando el plexo pasa a través del conducto cérvico-axilar posterior a la clavícula. Las divisiones anteriores de los troncos inervan a los compartimentos anteriores del miembro superior y las divisiones posteriores de los troncos inervan los compartimentos posteriores. Las divisiones de los troncos forman los 3 fascículos del plexo braquial. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se unen para formar el fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior se continúa como el fascículo medial y las divisiones posteriores de los 3 troncos se unen para formar el fascículo posterior. Los productos de la formación del plexo son nervios periféricos multisegmentarios. La clavícula divide al plexo braquial en una porción supraclavicular y una porción infraclavicular. 4 ramos de la porción supraclavicular del plexo se originan en las raíces y los troncos del plexo braquial y son abordables a través del cuello. Asimismo, las 5 raíces del plexo dan origen a los ramos musculares sin nombre oficial que inervan a los músculos escaleno y largo del cuello. La raíz de C5 del nervio frénico procede de la raíz del C5 del plexo y se une a los componentes de C3 y C4 del nervio en la cara anterior del músculo escaleno anterior. De los fascículos del plexo braquial surgen ramos de la porción infraclavicular del plexo, que son abordables a través de la axila. Si se cuentan tanto colaterales como terminales, el fascículo lateral da origen a 3 ramos y el medial y posterior a 5 ramos cada uno. Con esto concluimos el tema del día de hoy, volviendo a recordar que lo más importante es la lectura que usted pueda realizar de manera individual y de manera diaria. Les agradecemos su atención y que tengan todos un excelente día.